Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde. Acá me encuentro en el monte con el propósito de compartir una palabra que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Hoy quiero hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo. Es importante que en nuestros días nosotros veamos al Espíritu Santo como lo que Él realmente es. Debido a que muchas religiones y muchas personas hoy en día no ven al Espíritu Santo como Dios, simplemente lo ven como una simple influencia o como un simple poder. Y esta es la razón por la cual los ignoramos. Pero Dios está levantando una generación que va a ver al Espíritu Santo como lo que realmente es, como Dios y como una persona. Cuando tú lo ves como Dios y como una persona, tu trato con Él es diferente. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la deidad del Espíritu Santo? ¿Es realmente el Espíritu Santo Dios? Porque para el Espíritu Santo ser Dios, el Espíritu Santo tiene que tener la característica de Dios y tener los atributos que solamente Dios puede tener. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Quiero compartir algunos de los atributos principales de Dios a través de las Escrituras y quiero que veamos cómo también el Espíritu Santo cumple con estos atributos y con estas ciertas características. Dentro de los atributos de Dios, aquí tengo la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad y la soberanía. El Espíritu Santo es un ser eterno. Y cuando hablo del Espíritu Santo como un ser eterno, hago referencia a que el Espíritu Santo tiene existencia propia. No existe un día de creación, no tiene un principio, no tiene un final. El Espíritu Santo existe desde siempre. ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo como un ser eterno? En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 14, la palabra de Dios dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios». Note que la palabra de Dios dice que Jesús se ofreció mediante el Espíritu eterno, confirmando que el Espíritu Santo es un ser eterno y es un ser que tiene existencia propia. Número 2, la omnipresencia. La omnipresencia significa que es un ser que está en todos los lugares al mismo tiempo. Dios está aquí, Dios está ahí donde tú me estás escuchando, Dios está en todos los lugares. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Ahora bien, ¿cumple el Espíritu Santo de Dios con la omnipresencia? Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 139, el verso 7 en adelante. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. El primer versículo, el verso 7, la palabra de Dios dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Este es un tipo de paralelismo hebreo donde ambas mitad del versículo dicen lo mismo. La palabra de Dios está diciendo que el Espíritu Santo es la presencia de Dios o Dios mismo, y dice que el Espíritu Santo está en todos los lugares. Es decir, que el Espíritu Santo no tan solamente es un ser eterno que tiene existencia propia, sino también que está en todos los lugares. El otro atributo de Dios es la omnisciencia, que significa que Él lo sabe todo, que tiene todo tipo de conocimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la omnisciencia o del todo conocimiento acerca del Espíritu Santo? ¿Cumple el Espíritu Santo con el atributo de la omnisciencia? Para saber si el Espíritu Santo de Dios cumple con este atributo, tenemos que leer la palabra de Dios en la primera carta de Corintios, el capítulo 2, del verso 6 al verso 12, dice la palabra de Dios: «Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios es un Dios infinito y el hombre está limitado a cierto conocimiento de Dios. El hombre solamente puede conocer en parte. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es tan Dios como Dios que conoce lo profundo de Dios. Entonces, este texto revela y nos confirma que el Espíritu Santo no tan solamente es un ser eterno que tiene existencia propia, no tan solamente es un ser omnisciente que está en todos los lugares, sino también que es un ser que sabe todas las cosas. Y también tenemos otros atributos y es la omnipotencia. La omnipotencia significa que es todopoderoso. Dios es Dios todopoderoso. Nada hay imposible para Dios porque Dios todo lo puede. Siguiente pregunta, seguimos con la pregunta. ¿Cumple el Espíritu Santo con la omnipotencia? ¿Es el Espíritu Santo todopoderoso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Para confirmar la omnipotencia en el Espíritu Santo, tenemos que leer el libro de Lucas, capítulo 1, lo voy a buscar por acá, el verso 34. Este episodio es cuando el ángel Gabriel es enviado por Dios y se le acerca a María y le dice que tendrá un hijo, lo cual ella se pregunta, ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Y la respuesta del ángel fue la siguiente. El verso 34, el verso 37 dice la palabra de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. El Espíritu Santo es quien engendra a Jesús en el vientre de María, haciendo algo que es imposible para el hombre, pero por cuanto Él es Dios, para Él no es imposible. Entonces esta escritura nos confirma que el Espíritu Santo también es un ser omnipotente. Y por último, la soberanía. La soberanía, cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, es que la voluntad de Dios no es manipulada por los hombres. El hombre no manipula a Dios, no decide lo que Dios tiene que hacer. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, donde Él quiera y con quien Él quiera. A esto nos referimos cuando hablamos acerca de la soberanía. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la soberanía? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando habla del repartimiento de los dones, que el Espíritu Santo es quien reparte los dones, en el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hemos visto por las Escrituras que el Espíritu Santo es un ser eterno, tiene existencia propia. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente y es un ser soberano. Lo que nos confirma que el Espíritu Santo, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Ahora quiero compartir una escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, que nos revela claramente al Espíritu Santo como Dios y que menciona textualmente al Espíritu Santo como Dios. Para terminar, quiero que veamos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Escuche bien lo que dice el verso 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Textualmente, Pedro dijo que Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo. El verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escucha la palabra. El verso 3 dice, Satanás llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo. El verso 4 dice, tú no has mentido a los hombres. Por cuanto tú has mentido al Espíritu Santo, tú has mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. En 1 de Juan capítulo 5, el verso 7, la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 uno son. La palabra uno significa que son uno en esencia, en naturaleza. El Espíritu Santo es Dios. Mi pregunta es, si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no lo adora como Dios? Si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no lo busca como Dios? Tiene que comenzar a ver al Espíritu Santo como lo que Él es realmente. En el próximo video estaré hablando acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Quiero dejarte con esta palabra acerca de la deidad del Espíritu Santo. Cuando alguien te pregunte quién es el Espíritu Santo, le responderá, el Espíritu Santo es Dios y es una persona. En el próximo video hablaremos de la personalidad del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Espero que este video te haya gustado y sea de bendición para tu vida. Te invito a que si todavía no lo has hecho, te suscribas al canal, le dé like y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.